Te damos gracias, bendito Padre, en esta mañana por permitirnos estar aquí. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos tomar lo que corresponde de esta porción de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Te doy gracias por la portadora de la palabra. Llénala de sabiduría, Señor, y del Espíritu Santo para que ella pueda lanzar esa palabra y llegue a nuestro corazón y nuestro entendimiento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo, vamos a comenzar entonces. La semana pasada, vamos a hacer un resumen muy pequeñito. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la higuera, ¿verdad? Y pudimos darnos cuenta cómo el Señor Jesús en ese momento, al declarar la palabra, pudo verse ese impacto en los discípulos de sorpresa, me imagino, ¿verdad? Porque aquí dice quedaron maravillados, impactados. ¿Por qué? Porque la higuera, en el momento que el Señor declaró la palabra, pues se secó, tenía que obedecer. Y bueno, una última cuestión acerca de, somos tan obedientes como la higuera. Muchas veces Dios nos está declarando la palabra una y otra vez, al contrario, ¿verdad? No nos dice sécate, sino da vida, produce, genera. Y nosotras muchas veces por muchas situaciones que hemos comentado, como la ansiedad, el afán, el estrés es cuatro, en fin, no nos metemos a la dinámica que el Señor nos pide, que es dar fruto, que es comenzar a dar todo lo que Dios ya nos ha impartido y poder ser de bendición para otros. Pero bueno, el Señor nos está dando una nueva oportunidad y hay que aprovecharla, hay que tener una mayor, una mejor relación con Dios y una mayor apertura a lo que el Espíritu de Dios nos está pidiendo para que de esta manera el Señor nos ayude ahora sí a renovar nuestra mente, ¿verdad? El Señor es bueno y Él es fiel, así que ahora la palabra que el Señor nos está trayendo a cada una es levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque el Señor está en medio de ti. Dice, alégrate, oh estéril, la que no daba a luz, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ¿no? Y esto es sobrenatural, porque dice, ¿cómo puede dar hijos una desamparada? Bueno, pues la palabra es una semilla y viene y trae a nuestro corazón vida, y de ahí podemos dar vida a otros hijos de Dios a través de la intercesión, a través de la oración, a través del testimonio, por supuesto, y de la palabra que declaramos sobre todo lo que vemos. ¿Qué estamos hablando hoy? Perdón, vida o muerte. ¿Estamos hablando luz o estamos hablando tinieblas? Y a través de eso, como ayer nos comentaba la hermana Majito, que no puede dar una misma fuente agua dulce y agua salada, ¿no? A través de ese ejemplo podemos decir que somos una higuera que sí va a tener fruto cuando Jesús venga y se acerque y nos lo pida. Así que espero que haya quedado claro lo que el Señor nos habló, y si no, pues si tienen alguna duda todavía de la semana pasada, pueden preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda de la semana pasada lo que vimos? Todo quedó claro, ¿verdad? El Señor cumple su palabra. También nos dijo a través de la palabra del Señor que si no dudamos, nosotros tenemos la misma autoridad. Y bueno, esto sirve como una introducción para el siguiente punto que vamos a ver hoy, que es Mateo. Igual estamos en el mismo capítulo 21, ahora vamos al versículo 23. ¿Estamos bien? ¿Estamos en lo correcto? Me corrigen si me pierdo, ¿eh? Todo bien, ¿verdad? Gracias, hermana. Bueno, entonces vamos a leer del 23 al 27 y le voy a pedir a la hermana Mari que me apoye con la lectura. ¿Listo, hermana Mari? Sí, amada. Ok, gracias. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes
y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te da esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo: yo también os haré otra pregunta, y si me la contestaras, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde es? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Gracias, hermano. Amén. Bueno, dice, respondiendo, estaban ellos dudando qué responder, ¿no? Digamos, el encabezado nos dice, esta es la autoridad de Jesús, ¿no? La autoridad de Jesús está narrando cómo Dios está mostrando su autoridad. Bueno, nosotras antes creíamos, varias de nosotras, que la autoridad en el Señor era hablar bien fuerte, ¿no? Declarar así, como dice, a voz en cuello. Y bueno, si alguien tiene esa forma, Dios se la dio y así es, está bien, ¿no? No estoy juzgando ese punto, sino que no radica ahí la autoridad, ¿no? Sino en la certeza de lo que se está haciendo y de lo que se es en Dios. Y Jesús aquí está demostrando una vez más que él tenía esa convicción de haber sido enviado a hacer estas cosas y no tenía por qué rendirle cuentas más que a su Padre, ¿no? Ya sabemos que nosotras tenemos que rendirle cuentas a Dios y a la autoridad que está sobre nosotros, por supuesto, ¿verdad? Sea en la casa, sea en la iglesia, en la congregación, o en cualquier otro lugar donde nos movamos, tenemos que obedecer a las autoridades. Bueno, entonces aquí está diciendo el Señor, ¿qué pasa, no? ¿Por qué ustedes me están preguntando? ¿Con qué autoridad me preguntan ustedes lo que yo estoy haciendo? Porque yo vengo como un enviado de Dios. O sea, digo, entre líneas podemos ver eso. Y por eso les pregunta. A mí me hace mucha gracia o se me hace a veces un poco divertido, se puede ver de esa forma, porque Jesús siempre sorprendía con lo que preguntaba, ¿no? Siempre dejaba como en una encrucijada y se quedaban como, ¿qué podemos hacer ahora con lo que Él nos está cuestionando? ¿Cómo podemos resolver esto? No era fácil. Parece muy fácil a la hora de leer y nosotros hubiéramos dicho, pues claro que el bautismo de Juan venía de Dios, ¿no? Y anunciaba algo de Dios. Pero ellos es que sí sabían que era así, dice, pero si contestamos eso, pues entonces nos va a decir que también lo que Él está haciendo viene de Dios, que porque estamos cuestionando esta parte. Pero si contestamos que no, tenemos miedo a la gente. Algo que aquí me hablaba el Espíritu Santo al leer la palabra antes del estudio es muchas veces ese miedo que se tiene, esa inseguridad que tenemos, proviene de estas dudas, de este cuestionar a la autoridad, de este cuestionar lo que Dios ha enviado a nuestras vidas para traer la palabra y para traer libertad. Entonces, si muchas veces nosotros decimos, no sé qué hacer, perdónenme, permítanme un minuto. Gracias por la espera. Y muchas veces ese temor proviene de ser precisamente como
estos que vivían juzgando el ministerio de Jesús. ¿Se han preguntado alguna vez por qué tienen temor? ¿Y por qué tienen temor de los demás, de lo que digan los demás? Porque aquí el problema es que el temor no era un temor reverente a Dios, sino que era un temor a los demás. Si ellos hubieran tenido convicción de lo que estaban debatiendo, ningún temor hubiera en sus corazones, en sus vidas. Pero como sabían, sí o sí, que estaban en algo incorrecto, por eso tenían temor. Entonces, acá yo recordaba lo que el apóstol nos ha enseñado, nuestro apóstol, de todos sabemos lo bueno y lo malo. Todos sabemos lo que estamos haciendo, pero queremos hacer como que no sabemos. Y cuando caemos en este error y en este orgullo de no reconocer lo que estamos haciendo mal, lo que vamos a hacer es juzgar al profeta o al enviado, al apóstol o al que Dios está usando, a cualquier hermano que Dios quiera usar para traer una verdad y para traer libertad. Entonces es importante que si nosotros tenemos este espíritu de temor y estamos criticando y estamos juzgando continuamente la obra de Dios, renunciemos. ¿Por qué? Porque ese temor nos oprime y no nos permite ver las cosas como Dios las ve. No nos permite ver la autoridad del Hijo a través de un enviado de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ahora está reinando, ¿verdad? Está juntamente con el Padre, está sentado, dice, a su diestra. Pero los que representan al Señor, esa compañía de hijos de Dios que han sido enviados a la tierra, están obrando según lo que Dios les habla, están moviéndose hacia el propósito eterno para llevar a todos los hijos de Dios al mismo crecimiento espiritual, que es lo que nos dice Efesios 4:11. Que algunos de nosotros vamos a ser usados, ya sea como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, para poder edificar a los hijos de Dios, para poder llevarlos a la misma estatura, para que todos estemos en el mismo nivel de entendimiento. Entonces, acá es lo que a mí me hablaba el Señor. Mucho cuidado con juzgar la autoridad de Jesús que está puesta sobre los hijos de Dios, sobre los hijos del reino, porque al hacer eso viene opresión a nuestra vida. Que no nos engañe el enemigo, amadas, porque es muy fácil que nosotras creamos en un momento determinado, cuando se nos ha otorgado una medida de autoridad, que el creer que ya estamos al mismo nivel, que ya puedo opinar de la misma forma y que yo soy enviado también y que yo tengo toda la capacidad y la autoridad para estar debatiendo cosas. Vamos a ir muchas veces contra el mismo Dios. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo cuando lo perseguía? A Saulo, pues porque todavía no había habido esa conversión, que no sea majito. ¿Quién quiere alzar su manita y hablar? ¿Qué le dijo el Señor? ¿No se acuerdan? En Hechos 9, me parece que es, ¿verdad? ¿Porque sigues? Así es. Y dijo también en una parte, es duro que tú te des de topes con un aguijón, ¿no? Y sí saben esa parte, el aguijón era algo que se ponía a veces en las cercas para que el ganado no se saliera, ¿no? Entonces al querer estar de tercos, dándole duro ahí, pues estaban lastima y lastima y lastima, y pues iban a acabar debilitados y de todas maneras no iban a poder salir del cerco y además muy debilitados y lastimados. Eso es lo que nos pasa cuando estamos de necios queriendo salirnos de la voluntad del Señor. Voy a decir ay, no amén, sino ay ahí en esa parte. Vaya que muchas veces lo he intentado. No es posible, ¿eh? Vengo del futuro y no es posible, porque al contrario, Dios todavía va a aumentar más la protección y lo va a hacer por amor a nosotras.
lo va a hacer por amor a su propósito en cada una de nosotras. Entonces, estamos volviendo al punto que estábamos hablando. Dicen ellos, voy a irme al versículo donde dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Se imaginan cómo se lo preguntaron? ¿Sí? ¿Pueden imaginárselo? Soberbios, ¿verdad? No le estaban preguntando, hola Jesús, ¿cómo te ha ido? ¿Con qué autoridad haces esto? Oye, ¿me podrías explicar? Porque digo, si hubiera sido de esa forma, se ve que hay humildad y muy probablemente Jesús hubiera hablado de otra forma, ¿verdad? Contestado de una manera igual amable, apacible, y les hubiera dicho, claro que sí, mira, ¿quieres ser discípulo? Te enseño. Eso es un espíritu enseñable, pero como llegaron y, hey, tú, aquí nosotros siempre hemos sido los jefes de este sector, ¿no? Hemos sido los mandamás aquí, a ver, ¿qué te traes con nosotros? ¿Por qué estás viniendo a torcer nuestro sistema, a torcer nuestro sistema, a corromperlo según ellos, cuando ya estaba corrupto, ¿no? Más bien el Señor estaba enderezando todo lo que estaba de una forma inadecuada, de una forma incorrecta, de una forma que no es el diseño de Dios para la casa del Señor, para la obra de Dios, que sabemos que la casa de Dios es donde nos constituimos iglesia y por lo tanto donde Jesús iba, había casa de Dios. Estaba su presencia, estaba el Espíritu de Dios, porque acuérdense que ya había venido, ¿verdad? Sobre él había confirmado el Señor, la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Lo había confirmado, había sido enviado por Dios. Él no se envió solo, ni porque era el Hijo de Dios, unigénito del Padre, dijo a medio de ese bautismo, de esa sumersión, de esa inmersión, de muerte a vida. Él también en la humanidad estaba mostrando a todos que había una obediencia completa a su Padre. Y estaba a través de ese simbolismo dando a conocer quién era. Y él dijo, yo soy la respuesta. Aquí estoy. Muchas veces que le preguntaron, oye, preséntanos a papá. Tal vez los discípulos creían que en ese momento se iba a aparecer el Padre, ¿no? O que iba a bajar una nube y les iba a pasar una figura así para que vieran, ¿no? Como si fuera un televisor o algo así. Pero no, él decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Ustedes pueden palpar al Padre a través de mí. Y si nosotros tuviéramos ojos espirituales abiertos, podríamos ver al Padre a través de lo que Él ha enviado, a través de los apóstoles de la casa, a través de nuestro hermano que está obedeciendo. Porque el Padre se manifiesta a través del Hijo, dice la palabra. Nadie puede venir al Padre si no es por medio del Hijo, de un hijo, de uno que haya creído que es hijo y tenga una conducta de hijo. A través de ese podemos ver la gloria de Dios. Claro, vamos a ver también humanidad. Vamos a ver también situaciones que no entendemos. Pero ¿qué nos enseñó nuestro apóstol John Bunyan? Que si no entendíamos qué. ¿Qué dices, Mari? No te escucho. Que si no sabíamos que nos calláramos. ¿Y lo hacemos? No. No. Bueno, gracias. Y por eso, y estamos hablando de todas, no de Mari, ¿no? No lo hacemos. No lo hacemos, ¿por qué? Porque nos creemos sabias en nuestra propia opinión, amadas hermanas. Y decimos, no, pues esto no tiene que ser así, porque Jesús hace esto. Llámenle Jesús a cualquier siervo de Dios, ¿no? Para que no toquemos esa parte, pero no, ¿por qué Jesús al venir a la congregación, se imaginan? No, ¿por qué el apóstol Jesús anda haciendo esto? No, porque el profeta Jesús está declarando aquello. No, porque el pastor Jesús está diciendo lo otro.
Si yo lo conozco, es el hijo de José y de María, aquella que salió mal. ¿De dónde va a tener esa autoridad? Cuestionamos tanto cuando el enemigo viene sobre nosotras y no lo reprendemos con la palabra. Y por lo tanto, quedamos debilitados y empezamos a tener tanto temor que luego creemos que todos nos están juzgando. Y luego creemos que la misma casa nos está rechazando, cuando al contrario, Dios a través de esta compañía de hijos suyos nos quiere restaurar, nos quiere traer una palabra de restauración y nos quiere volver a poner en el lugar que deberíamos de estar si no fuéramos tan ovejitas descarriadas o cabritas muchas veces incluso, porque queremos hacer nuestra voluntad. Nuestro diseño no es importante. Ahora voy entendiendo esa parte cuando se nos dice, a Dios no le importa, además que se oye muy duro, ¿verdad? Cuando dicen, a Dios no le importa tu situación, y tú, ¿cómo no le va a importar? Si es mi papá. Y yo también he dicho eso, ¿cómo no le va a importar? Yo no lo puedo entender así, pero podemos verlo de esta otra manera, ¿sí? Lo que no está en el diseño de Dios no procede. Tiene que ser cortado, tiene que ser desarraigado, tiene que ser lanzado al abismo, porque no vino del cielo, no vino del pan de Dios, no vino de la investidura del gobierno, de la realeza a la cual pertenecemos, de esa nobleza que debería ser parte de nuestra personalidad nueva en el Señor, de esa nueva criatura, ¿no? Es una nueva forma de ver la vida, es una nueva manera de entender todas las cosas y de discernirlas a través de la palabra. Pero como nos mantenemos en inmadurez por no escudriñar, por no pedirle al Espíritu Santo el entendimiento, porque tampoco nos acercamos en humildad a nuestra autoridad, decirle, ¿sabe qué? De lo que usted habló, como decían los discípulos, ¿no? No entendí nada. Ay, ¿dónde va usted a creer que yo haga eso, amada? Y van a decir que soy neófita, soy tonta. Y claro que no es así, porque los maestros de Dios están para enseñar lo que Dios pide que se enseñe. Y es mejor acercarse con espíritu de niño, ¿verdad? Enseñable. Y decirle, ¿sabe qué? Yo no estoy entendiendo este nuevo cambio. Yo no estoy entendiendo esta forma en que adoramos. A mí me está costando. Yo no estoy entendiendo esta forma en que nos reunimos ahora. Yo estoy sintiendo mucha dureza cuando se me habla, pero yo necesito que usted me explique, porque quiero obedecer. Eso es lo que Dios va a tomar en cuenta. Y entonces el Señor, que es tan bueno y tan maravilloso y tan paciente, y dice su palabra que leímos, la palabra que leímos ayer, ¿verdad? Lento para la ira. ¿Se acuerdan qué palabra leímos ayer cuando que leyó el apóstol? ¿Cuál, hermana? Jeremías 9. Había que seguir leyendo en casa, ¿ok? Es tarea, no nos olvidemos, porque después, ay, me olvidé, y viene el día que nos preguntan y, sí, se tenía que hacer eso. Seamos diligentes, como cuando íbamos a la escuela, y la tarea significaba una evaluación, que iba a haber una evaluación, y por lo tanto íbamos a tener una calificación, y no queríamos reprobar. Entonces, con esa misma diligencia, tomemos en consideración la obediencia para cuando nuestros maestros de la palabra nos están pidiendo que hagamos nuestra tarea. Si lo vemos así, creo que va a ser más fácil, porque como decimos, total, nada más se va a enojar en el inconsciente o subconsciente, ¿verdad? Porque no sé que conscientemente no pensamos eso o no deberíamos pensar eso, pero muchas veces ese olvido viene por una rebeldía que tenemos ahí muy oculta, porque nos dan una instrucción y no la hacemos porque voy a tener tiempo, decimos, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de las vírgenes que fueron imprudentes? ¿Qué dice, hermana Carlita? La palabra cuando las vírgenes no fueron prudentes.
que no estaban preparadas, amada. Amén. Y entonces ya no hubo tiempo, ¿no? Y ya no hubo quien les diera. Aquí no damos copia. ¿Sí? Yo no, ay, pues le voy a preguntar a la hermana Majito, total, ella ya predicó y lo hizo bien, pues que me dé la copia. Pero dice el Señor, no, cada uno tiene que subir al monte y traer madera, eso es traer madera, el esfuerzo, ¿no? Hay que subir. ¿De qué tamaño está el montecito, no? ¿Hasta qué altura está? Ahora hay que traer la madera. O sea, vas a subir cargando algo. Y luego reedificar mi casa. Oye, muy bonito, ¿verdad? Primero es meditar en nuestros caminos. Wow, tengo que arrepentirme de muchas cosas todavía. Ahora sí ya puedes subir al monte, ven donde yo estoy. Pero no vengas sin nada. Trae la madera o el sacrificio. Y ya que estás ahí, ahora construye, edifica. Todo eso no se puede hacer sin la palabra. Y entonces yo pondré en ti mi voluntad, en tu corazón va a estar mi voluntad y ya no vas a tener tanto problema por hacerla, porque va a fluir del espíritu, de tu interior, como dice la palabra, va a correr ríos, van a correr ríos de agua de vida. Y va a ser mucho más fácil una vida en el Señor, mucho más sencilla, porque se va a volver una forma de vivir. Bueno. Quiero preguntarles si alguna quiere comentar acerca de lo que estamos leyendo. No, Majito, no. Ahorita no, el ratito, Majito. Sí, hermana Carlita, dígame. Yo también veo la parte de la palabra amada en la manera en cómo el Señor contesta, perdón, me llama la atención en el versículo 27 donde dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo él es tan perspicaz, esa era la palabra, y de hecho la investigué, y la manera de contestar con perspicacia es tener agudeza y penetración de la vista, es decir, nos ha hablado el apóstol también de este discernimiento que nosotros debemos de tener y cómo podemos entender, justo entender de qué manera nos están muchas veces preguntando las cosas. Bueno, cuando yo leía la palabra, me hablaba el Espíritu de Dios o me hablaba en mi corazón justo esto que estoy compartiendo. Y nosotros, o sea, Jesús a mí me muestra en esta parte cómo tenía él el discernimiento para saber cuál era la intención del corazón de aquellos que estaban preguntando, ¿no? O sea, de aquellos, como dice usted, amada, que venían con esa actitud de arrogancia, porque sabíamos que el origen y la esencia de lo que ellos querían, como dice usted, no era para ser enseñados, ni para ser discipulados, sino más bien era para confrontar, para etiquetar, para desacreditar a aquel que de alguna manera sabemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo también habían dudas, ¿no? Y inclusive había mucha gente que lo tenían como blasfemia, ¿no? Dice la palabra, ¿no? De lo que él hablaba. Entonces, ¿cómo es que yo veo el ejemplo de lo que el Señor nos pone a través de la palabra para que también nosotros seamos moldeados en esa manera de cómo poder contestar y de pedir a Dios el discernimiento para saber, ¿no? Por aquellas personas que muchas veces vienen con esa intención en su corazón para irrumpir, inclusive, o sea, yo sé que todos hemos vivido esta parte pero no crees que es demasiado lo que está pasando, no crees que es demasiado lo que estás haciendo, o no crees que es demasiado que ya caes en fanatismo, por ejemplo, ¿no? Que ya caes en tomar decisiones muy exageradas por seguir la fe, ¿no? Entonces,
es importante saber y reconocer, considero que también la intención del por qué muchas veces vienen esas preguntas, porque sabemos que el enemigo lo que trata es de exhibirnos en todo tiempo, ¿no? Y de anular la verdad de Jesús, en este caso en cada uno de nuestros corazones, de nuestra vida, de la asignación que Él ha dado a cada uno de nosotros. Entonces a mí en lo que me habla la palabra es estar atentos, como dice usted, amada, ¿no? Estar con esas lámparas encendidas, estar alertas. Yo sé, por ejemplo, yo a veces estoy en un sentido de alerta, pero en el estrés, o sea, todavía yo hoy le decía al Señor eso, de que a veces estoy así como en el alerta, como de tratar de no hacer algo, obviamente, que no sea correcto para el Señor, dentro de lo que yo he ido aprendiendo, de lo que yo he ido recibiendo. Sin embargo, la palabra aquí nos habla de la seguridad, de cómo nuestro Señor Jesucristo respondía a esos ataques, ¿no? A esos señalamientos muchas veces para dejarlo exhibido. Pero Él en su sabiduría y en la menguanza y en todo lo que Él era dirigido por el Espíritu, era certero para contestar y para desarraigar, ¿no? Esas lanzas del enemigo. Yo me las imagino como esas flechas que las rompía y decía, toman, pero de una manera tan tranquila, ¿no? O sea, cómo respondía a través de las respuestas también que ellos daban, ¿no? O sea, como de regreso a esta parte, ¿no? Y bueno, a mí me habla esa palabra y justo me da esa seguridad de seguir esperando antes de dar una respuesta, esperando, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo tenía una relación estrecha, o sea, eran uno con el Padre. Y luego entonces esa autoridad era tan precisa para hablar. Esa es la parte en la cual nuestro Señor Jesucristo, al nacer en nosotros, nos da también esa autoridad. La cuestión es, como dice la palabra, ir renovando nuestros pensamientos para poder ser certeros en lo que vamos a hablar y en lo que vamos a escuchar, para que luego no nos metan al baile, perdón por la expresión, pero ya luego allá andamos, nos metemos en la misma palabra o en la misma flecha, ¿no? Como que nos lleva hacia donde no debemos de ser dirigidos, ¿no? Entonces como que nos subimos a la flechita y nos vamos al blanco. Pero pues es lo que puedo compartir. Creo que la palabra pues nos habla de una manera muy, muy precisa que nos quiere también. Gracias, hermana Carlita. Así es, el Señor siempre en sabiduría. Y recordemos, ¿no? El contexto era, Él había corrido a los mercaderes, ¿verdad? ¿Y qué más cambios había hecho? Había llegado a liberar, a sanar, a transformar. Y esa mercadería ya no tenía ninguna razón de ser, porque Él era el enviado del Señor, por lo tanto Él tenía toda la autoridad para traer libertad al cautivo, como está escrito en Isaías 61, ¿ah? Él estaba aplicando ahí ya la palabra, donde decía, el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque soy un ungido, un capacitado de parte de Dios para traer libertad al cautivo, para traer vista a los ciegos, para predicar el año agradable, las buenas nuevas del reino. Estoy aquí para dar a conocer al Padre en su totalidad. Y eso es lo que no les convenía a ellos, porque habían hecho de la casa de Dios, de la casa de oración, dice la palabra, una cueva de rateros, de ladrones. Todo era negociable ahí, todo era intercambio. Y muchas veces nosotros hemos querido traer eso a la congregación de los santos, un negocio. Y no hablo de un negocio como tal, amadas, ¿no? Sino del negociar la santidad, el negociar la obediencia, el negociar cosas que son no negociables, que son cosas que sí o sí hay que tener para poder entrar libremente a la presencia de Dios, para tener acceso al lugar santo y al lugar santísimo, donde dice solo un sacerdote, solo el sacerdote podía entrar, pero antes era una vez al año. Y en el cambio o en la reforma que el Señor vino a hacer,
¿Qué dijo? A través de su sangre y a través de él, de su sacrificio perfecto, nosotros tuvimos acceso permanentemente mientras estemos en esa santidad. Por eso es tan importante que el enemigo no nos cautive, que no nos seduzca nuevamente y que no nos haga salir de la presencia de Dios. Como nos comentaba ahorita la hermana Carlita, tener esa sabiduría para no caer en el jueguito de ninguna persona que venga enviado del enemigo a querernos sacar de la voluntad de Dios. Muchas veces solo se necesita ser muy puntual para contestar. Nosotros siempre damos explicaciones de más. ¿Qué cosa te preguntan? Si Dios me dice, esto contesto y hasta ahí. No ahondo más en un tema que no puedo manejar, que no estoy capacitado. Por ejemplo, la murmuración, ¿no? Que no se nos daba mucho, o no se nos da todavía de repente, ¿verdad? Y cuando viene alguien y te dice, oye, ¿ya viste qué tal cosa aquí? Es sutil el enemigo. Y no estamos diciendo que la hermana, o tu tía, o tu abuelita, o tu papá, etcétera, sea el enemigo, sino que el enemigo los usa en ese momento. Y te dice, pero ¿ya viste que esto está mal? Y uno se queda así. Qué mal está. Mira, nada más, simplemente como que alguien con mala intención llegue a tu casa y te diga, oye, qué feo está esto, te puede dejar una carga. Oye, pero acá, ¿por qué no arreglas? Y te puedes quedarte cargado porque puedes sentir que es una crítica a un lugar que tú a lo mejor estás viendo muy bonito, que tú estás esforzándote y luchando por mejorarlo, pero hasta ahí has podido, hasta ahí Dios nos ha permitido. Y siempre va a haber quien vea el pelito chiquitito en la sopa, ¿no? No ve toda la sopa y la rica que está, lo bien hecha, lo prepara, el esfuerzo por la preparación, sino un detallito que no está. Y bueno, si es con buena intención y es como decimos una crítica constructiva, adelante. Pero si no, ni siquiera tenemos que contestar, ¿no? Nosotros podemos desviar la atención a otra cosa y guardar nuestro corazón. Creo que el trabajo más importante que hoy tenemos después del ayuno es estar guardando nuestro corazón de todo lo que venga, de todo lo externo que quiere venir a debilitarnos, que quiere venir a decir, pues, ¿y para qué hiciste esto? O ayunaste, o fuiste, o corriste todos los días a las 7 si mira tu vida cómo sigue. Eso podría ser lo que nos traiga un desánimo y el enemigo viene a atacar así. Y esa es la casa del Señor, nuestro corazón, nuestro ser. Es la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. Nosotros somos templo y morada del Señor. Estamos siendo preparados para que Él tenga su morada aquí en la tierra, en su casa, en su iglesia. Y si nosotros no renovamos nuestra mente viendo las cosas que Dios ha dicho, nos vamos a quedar siempre estancadas, creyendo, soy una inútil, no puedo, esto no es para mí, es demasiado, yo no voy a poder, me regreso, como dijo Pedro, ¿no? A la pesca, porque pues nomás de líder no serví, negué a Jesús, no hice las cosas bien. Pero si reconocimos en estos días en lo que estábamos fallando y renunciamos, fuimos perdonados y fuimos restaurados. Y todo, como dice la palabra, es nuevo. Nos cuesta mucho creer eso porque cuando nosotras perdonamos, lo vamos haciendo en módicas mensualidades, en pagos, en abonos chiquitos, ¿no? Y por eso luego creemos que Dios es así. Nosotros vamos perdonando conforme me cae el 20, conforme lo entiendo, conforme lo asimilo. Dios no tiene ese problema. Si fue un arrepentimiento genuino, entonces hemos sido renovadas. Pero ahora tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Y la palabra es clara y dice, el que robaba, ya no lo haga, ¿verdad? Ahora trabaje, gane y ayude a otro, ¿no? Porque es una forma de resarcir también el daño que hicimos. Dios nos lo ha de tomar en cuenta. El que juzgaba y criticaba, ya no lo haga. Ahora hable con palabra de bendición. Ahora edifique a su hermano. Ahora vea lo bueno en el otro. ¿Para qué? Para que Dios también lo restaure a él.
Y así nos podemos ir, ¿no? Con cada uno de estos ejemplos que la palabra nos dice. Lo importante es que hoy es un nuevo comienzo, si lo vemos de esta manera. Cuando viene a la mente, no sé si les pasa más, pero gestionar las emociones y la mente luego se vuelve complicado para nosotras como mujeres. Pero en el Señor tenemos que aprender. Porque si viene un problema hoy, de cualquier índole, y no lo someto al rubro que pertenece, yo empiezo a ver todos los demás problemas que no van de acuerdo a esto. Y ya tengo un problemón ahora sí. Generalizamos. Exactamente, tengo un problemón. No tienes un problema, tienes una situación que resolver. Y a Dios, que es tu ayudador, para pedirle sabiduría e inteligencia. Porque obvio, lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Nosotros vamos a resolver, pero no estamos solos. El Señor nos da capacidad. Entonces, si viene una situación, una discusión en casa, por ejemplo, pero yo me acuerdo que, pero también ayer que se ponchó la llanta, y también hoy, y ya son demasiadas cosas, y hoy que se me dobló el piecito, y luego que dormí mal, no, ¿qué me está pasando? Debo de estar mal, debe de haber algo malo, ¿qué me está pasando con esto? Y empezamos a hacer un cúmulo de situaciones, a unirlas, y no podemos pararlas, y ahí es donde hay que decir, mente, reacciona, tienes una situación y la puedes resolver, no la puedes resolver, déjala un momento, continúa lo que sí puedes y regresa a eso. Y Dios ha de dar la salida en ese tiempo, donde estamos en otra cosa que Él nos pide que hagamos. Pero si nos ponemos obstinados y estamos ahí, hasta que ya no nos sale, quedamos muy cansadas. Y nuestra mente entonces es un blanco fácil para que el enemigo pueda llegar y traernos un montón de mentiras y nos vuelva a llevar a veces a como estábamos antes de Cristo, ahora sí que antes de Cristo, y nos diga, ¿ya viste que no era para ti? ¿Ya viste que esto de ser una hija de Dios es para la hermana Carlita, es para la hermana Luz, es para la hermana Moni, es para etcétera, etcétera, menos para ti, porque tú eres muy débil y eres pobrecita, y acuérdate que te dejó tu papá, y acuérdate que te violaron, y acuérdate que eres esto, y te acaba haciendo sentir una persona maldita, así. Entonces, como eso ha sido recurrente en nosotras, hay que tratarlo con Dios. Hay que ponerlo en su presencia cada día hasta que esa debilidad se vuelva nuestra fortaleza. Y eso es lo que se vuelve un arma forjada. Y a través de ese poder, nosotras ahora podemos ayudar a otras o a otros a ser guardados en su mente, a ser ayudados. Y decirles, sí pude yo, puedes tú. Dios lo hizo conmigo. Nos salimos un poquito de contexto, pero creo que era importante recordar esto. Ahora sí, hermana Majito, coméntanos, por favor, lo que Dios te habló a través de la palabra. Gracias, amada. Era respecto al comentario que hizo de cuando le dijo, ¿por qué me persigues? Pero me llamó la atención en dos versiones en específico, que le dice, ¿por qué me persigues? Te haces daño a ti mismo, en la nueva versión internacional, y en la nueva traducción viviente dice, es inútil que luches contra mi voluntad. Y es algo que me confrontó porque muchas veces, como decía el apóstol Giovanni, tus brazos son muy pequeños para pelear contra Dios. Y muchas veces yo digo, no, yo no peleo con la voluntad de Dios o no estoy en desacuerdo, pero si algo me manda a hacer el Señor y no lo hago, yo estoy peleando porque me estoy negando a hacer su voluntad. Y también otra parte que nos comentaban en los estudios el apóstol David, que decía, hay mucha diferencia entre escuchar y oír atentamente. El escuchar estás oyendo algo, pero el oír atentamente prestas atención a los detalles, dice, y por eso fallas cuando Dios te pide algo porque no escuchas y no prestas atención a los detalles que Dios te está pues hablando en este caso, ¿no? En esos comentarios que a veces Dios también permite como para ver cómo vas a responder. ¿Por qué se te repiten tantas veces esta situación con esta persona y siempre chocas?
Y Dios está esperando que en mi caso yo responda de manera diferente porque siempre es como tiendo a buscar mi justicia. Y es como en esa parte ir a la raíz, porque siempre me quiero defender. Porque en algún punto me hicieron daño y dije, ya no lo van a volver a hacer, no me van a volver a pisotear. Pero Dios me dice, tendrás que morir. Tienes que morir a esa razón que tú crees tener, y sobre todo a decir, deja que yo sea tu justicia. Porque muchas veces en esa multitud de palabras, una, doy mal testimonio, otra, no soy efectiva, y pues le doy, dijera en la palabra, ninguna parte de tu cuerpo sea instrumento para el enemigo. Y muchas veces decimos, no, yo no me presto al enemigo, pero sí me presto con mi boca, con mis pensamientos, al escuchar cosas que no son de edificación para mi vida, y eso es lo que me hablaba la palabra. Gracias, amado. Gracias a ti, hermana. Así es un buen análisis porque estar alerta, ¿verdad? En cualquier momento el enemigo va a querer traer contienda entre nosotros, nuevamente. Y vaya que luego nos cuesta porque además como somos orgullosos todavía, no somos francos salir a hablar con nuestros hermanos, sino que por si te hice, o qué será que o decimos, ¿qué te tiene enojado contra mí? Pero ya peleando, ¿no? Esa sí soy yo. Sí, oye, me vengo a poner a cuentas, pero ¿qué te pasa, no? ¿Por qué estás enojada conmigo? Echando pleito. No, esa no es autoridad, amadas. Y cabe mencionar, ¿no? Que hay que aprender de la mansedumbre del Señor. Dice, aprender de mí, ¿verdad? La palabra, que soy manso y humilde de corazón. ¿Podemos decir nosotras eso hoy por hoy? Levante su mano. Diría el apóstol, aunque sea por fe. Bueno, vamos a hacer una plana, ¿verdad? De eso, y también esta parte que dice Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la respuesta fuerte hace subir el furor o el enojo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con nuestras respuestas, de la forma. En la forma que contestamos se ve cómo está nuestra relación con Dios. Muchas veces, como decía la hermana Carita, por estar en estado de alerta o a la defensiva, contestamos mal. Nos dicen algo, nos preguntan algo, ¿qué? Ya estamos así como, ¿qué va a pasar acá? Sacando los guantes. Y como ahorita nos comentaba Majito, no vamos a poder ir en contra de la voluntad de Dios. En su soberanía ya nos tiene aquí, a cada una de nosotras, para la eternidad. En su soberanía y su amor nos predestinó para cumplir con su proyecto, su propósito, o varios propósitos. Y sí o sí hay que trabajar en ello si queremos dormir en paz, vivir tranquilos y tener una vida plena, porque de otra forma siempre vamos a estar creyendo que algo nos hace falta. Siempre. Yo creo que todas acá coincidimos, si lo platicáramos, en que antes de recibir al Señor, de ir a una congregación, de aprender lo que estamos aprendiendo, decíamos, ¿para qué habré nacido? Yo decía, esto en la vida es muy aburrido. O sea, lo mismo, ¿no? Ir al trabajo, cuidar muchachitos, venir a dormir, hacer comida. O sea, pues qué bonito, pero como que debe haber algo más. Debe haber algo más emocionante, pensaba yo, ¿no? Que soy así, de emociones, ¿no? Y bueno, concedido, dijo el tú pediste lo emocionante, ya estás aquí. Y esta vida plena en Cristo Jesús no la conocíamos, no la podíamos discernir, ¿no? Vivíamos en lo natural, en lo humano, en lo carnal, en lo tangible. Por lo tanto, era muy, muy difícil para nosotros entender algo espiritual. Y lo buscamos de tantas maneras, estoy segura, ¿no? Por medio de hechicería, brujería, de tarot, de, no sé, ángeles que nos guiaban y que luego nos mandaban mala ubicación, ¿verdad? Y de tantas y tantas cosas que dejamos que nuestro corazón recibiera y veníamos tan turbadas.
tan cautivas. Muchas otras no tuvimos tal vez esas debilidades, pero fuimos religiosas, recibíamos mucho más el entendimiento humano, el conocimiento humano, y nos encantaba comprobar todo con una base científica, en fin, y de cualquier manera que no fuera la de Dios, estábamos cerradas completamente en lo que no era nuestro diseño, por lo tanto, no podíamos tener gozo. Entonces, el pelear con Dios solo nos va a traer confusión y nos va a traer dolor, mucho dolor. Porque por eso esa versión está muy bonita, que dice muy bien, nos explica muy bien. Dice, solo te haces daño a ti mismo, ¿no? Ahí nos lo compartes, hermana, por favor, el versículo. Y sí, solo nos hacemos daño a nosotros, como cuando decían los papás, pues si me desobedeces, yo ya hice mi vida. ¿No les decían ese discurso a los papás? Ni la hice bien o la hice mal, pero ya la hice, ya decidí. Ahora te toca construir la tuya. Y me va a doler mucho que no te vaya bien, pero a mí no me vas a hacer daño, porque es tu vida. Eso es lo que deberíamos de entender. Nosotros no le vamos a hacer daño. Yo, si me porto mal o me salgo de la voluntad de Dios, no le voy a hacer daño a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Digo, sí los afecto, pero si ellos toman la decisión de seguir a Dios, aunque yo no la tomara, pues el daño me lo hago a mí, ¿no? Dios no es injusto, Él no va a traer una condenación, un castigo a un hijo que sí esté obedeciendo, porque su padre no quiera, porque luego ponemos esos pretextos. Es que mi mamá no quiere, es que mis hijos no se portan bien, y es que mi abuelita pues murió, ya no recibió a Cristo, y ahora qué voy a hacer, estoy bien preocupada. Y la palabra dice que con uno que crea, toda la casa será salva. Así que tengamos fe en lo que estamos recibiendo y busquemos la presencia de Dios en todo y hagamos su voluntad para que tengamos paz y no seamos como esos sacerdotes y esos ancianos. Miren que no era cualquiera, ¿verdad? Era gente importante, un liderazgo importante, gente docta, gente capacitada, porque para llegar a esos niveles ellos tenían que estudiar mucho, la Torá. Ellos sabían de señales. ¿Se acuerdan que hay una parte en la palabra que dice, sí, ustedes interpretan señales en el cielo, esto, aquello, pues no son capaces de discernir que yo soy el enviado de Dios? Y muchas veces nosotros creemos que porque Dios en su misericordia nos deja escucharlo, nos deja ver visiones, nos deja soñar cosas que sí vienen de Él, ya es todo. Y no hay que buscar más, y no hay que someternos, y no hay que leer la palabra. Y entonces nos volvemos solamente fariseos, nos volvemos inmaduros otra vez, nos hacemos como niños, pero niños berrinchudos. ¿Ah? Nos vamos a ver, creo que Romy está queriendo participar. Sí, hermana Romy. Perdón, me tuve que cambiar de escenario. Buenos días, amadas. Bueno, a mí algo que de lo que me estaba hablando precisamente era de esa parte del liderazgo, ¿no? Y me sorprende porque Jesús, a donde quiera que iba, como que sacudía el ambiente. Él nada más se presentaba y todo como que se alborotaba. Me recordó mucho cuando el endemoniado de Gadaria, ¿no? Cuando llegaba y ellos, los mismos espíritus decían, bueno, ¿qué tienes contra nosotros? Asimismo, estos líderes, porque si estamos hablando de un liderazgo, en este caso la palabra nos muestra lo que son los sacerdotes y los ancianos, que ellos representaban una ley, representaban a Dios también, ¿no? Entonces, me habla acerca de que cuando Jesús, o sea, la forma en cómo ellos se alborotaron al momento de ver cómo Jesús estaba enseñando, de cómo estaba estableciendo algo distinto,
a lo que ellos habían caminado. Y sí, ellos estaban cumpliendo la ley de Moisés, pero en realidad muchas de las obras que ellos estaban haciendo no eran conforme a la voluntad de Dios. Por eso más adelante en la palabra les dice, ¿no? O sea, si le decimos que es del cielo, nos va a decir, bueno, y entonces, ¿por qué no lo hiciste? Si decimos que es de los hombres, entonces nos echamos encima al pueblo. Entonces, ellos mismos sabían lo que estaban haciendo, pero tomaron una decisión de hacer las cosas que más les convenía a ellos, porque había un abuso de una autoridad. Y decía, Jesús que al modelar y caminar con esa autoridad, exhibía pues todo lo que había estado manifestándose durante tanto tiempo. Y pues nosotros hemos sido llamados a establecer el reino de Dios, pero necesitamos de esa autoridad, de la autoridad de Jesús. Y nos han enseñado, ¿verdad?, que también para tener esa autoridad necesitamos estar bajo autoridad. Y como nos decía, pues nos estuvieron diciendo mucho esta semana o este tiempo de ayuno, de cuán importante es que nosotros estemos en la casa y que participemos en todas las actividades de la casa, porque ahí mismo vamos a poder recibir la enseñanza, la corrección, la guía, y vamos a estar hablando lo mismo que se habla en la casa. Entonces, pues es importante esa parte de la autoridad. A mí me habla mucho eso en mi vida porque yo he sido llamada para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, por lo tanto también formo parte de un liderazgo. Todos los que somos llamados a ser hijos de Dios formamos parte de ese liderazgo porque estamos siendo representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, obviamente, cuando nosotros caminamos bajo esa autoridad, todo lo que está a nuestro alrededor se va a alborotar y va a ser exhibido. Y Jesús no hizo nada, o sea, simplemente él fue a hablar de parte de Dios, a establecer el reino, y no llegaba a enjuiciar. Llegó nada más a hacer la obra del Padre, y todo lo demás, pues obviamente empezó como diciendo, a ver, esto no estaba como en el ¿cómo se le llama? En el guión, o sea, no estaba dentro de lo que estaba planeado. Entonces, me habla mucho esa parte de que va a ser confrontado primeramente muchas áreas en mi vida que no son conforme al diseño que Dios puso sobre de mí, y una vez que caminemos bajo esa autoridad, todo lo que está a nuestro alrededor tiene que acontecer, porque nosotros hemos sido llamados a derribar, a destruir, a arrancar todas esas obras que no son conforme a las obras del Padre. Entonces, nuestro trabajo es edificar, pero para que todo eso pase, todos aquellos establecimientos que puso el enemigo, esos fundamentos que puso el enemigo, o esas pequeñas zorras, tienen que ser exhibidas y tienen que ser sacados, porque no podemos edificar sobre aquello que está contrario a la voluntad de Dios. Y tanto lo tomo de una manera personal, de lo que yo misma he edificado en mi corazón, como veíamos la vez pasada, de qué cosas estoy mercadeando en mi corazón, porque al fin y al cabo el corazón es, pues es donde está mi tesoro. Y decíamos ayer a los niños, qué cosas estamos guardando en ese corazón. Es un cofre, ¿sí? Ahí guardamos les decíamos, es como un topper, ahí guardas todos la comida o el lunch, y de repente, mamá, olvidé sacar el topper y ya lleno de moho, ¿no? A veces así, porque olvidamos sacar esas cosas y se enmohece, se pudre. Y entonces también me dice, bueno, ¿qué cosas has edificado en tu corazón? Y entonces cuando la palabra hace la función te está hablando,
con esa autoridad empieza como que a alborotarse y luego nos entrompamos, nos enojamos porque esos espíritus están siendo exhibidos y necesitamos edificarnos nuevamente con la palabra, necesitamos levantarnos nuevamente con la palabra porque ese es el diseño que Dios puso en nosotros. Entonces, eso es lo que a mí me habla, ¿no? De ese, tanto lo que hay en mi corazón como el llamado que yo vine a hacer aquí en la tierra. Donde quiera que yo vaya, por eso tengo que estar sujeta y sometida a la voluntad de Dios y a las autoridades que Dios ha puesto. No es porque, como decía el apóstol, no es porque nos quieran todos los días, sino porque hay un trabajo que hacer. Necesitamos de esa disciplina para poder llegar a esta autoridad. Nada más eso, amada. Gracias. Gracias, hermana Romy. Así es importante siempre saber claro, tener claro el objetivo, ¿no? Que es lo que ya comentaba Romy. Ese objetivo que tenemos cada una de nosotras, ese propósito de parte de Dios, que es guardar un área en específico. A cada uno Dios nos entregó una autoridad en un área específica, ¿no? A muchas, pues todavía la autoridad se está obteniendo, se está manifestando en nosotras, en conquistar esas áreas, en nuestra casa también, y algunas ya en la casa de Dios también, ¿no? El Señor ya está dando esas mieles, esas probaditas de autoridad, pero una vez que nosotras estemos seguras y firmes en la palabra, entonces vamos a poder obtener mayor autoridad. Y obviamente, como lo hemos comentado, bajo esa autoridad, Jesús nunca hizo nada por sí mismo, ¿no? Él es nuestro ejemplo principal y Él nunca decidió hacer las cosas por su cuenta. Por eso comentamos, Él ya había sido enviado, Él ya había sido bautizado, Él ya había cumplido con lo que está establecido y ahora cuando el Señor dijo, tengo complacencia en Él o está aprobado de parte de Dios, empezó su ministerio. Y obviamente, pues sí, el enemigo siempre se va a esponjar, ¿verdad? Siempre va a molestarse porque él no quiere soltar lo que se le había otorgado. Nosotras le habíamos dado una autoridad al enemigo con nuestras palabras, con nuestras acciones y abrimos puertas. Y ahora que las queremos cerrar, pues él no quiere, está así como, que déjame entrar otra vez, ¿no? Eso dice la palabra que están alrededor esos demonios y quieren venir cuando la casa ya la ven limpia. Dicen, no, pues yo no me salgo de aquí, ya me habían dado dominio, ya me habían dado autoridad. Pero sí es muy importante esa parte de saber cómo desarraigar. Y muchas de las veces la raíz que no vemos es la que nos tiene cautivos y atados, ¿no? Puede ser que yo me vea una persona pacífica, tranquila y que me calle de todo, pero en realidad en mi corazón tengo mucho enojo, impotencia, rabia y las apariencias engañan. Entonces tenemos que ir profundo, ¿no? Tenemos que ir hasta donde Dios nos va a mostrar dónde viene esa raíz, dónde viene esa cautividad, dónde viene ese dolor. Y lo digo así porque ahí habemos acá hermanas que hemos experimentado en su momento lo que es el resentimiento y la amargura. Y a partir de eso manifestamos un mal fruto y empezamos a, dice la palabra, contaminar, en Hebreos dice, ¿verdad? Empezamos a contaminar la casa por la raíz de amargura. Saben, a veces no es necesario ni que lo digamos, porque nos comentaba el apóstol, parece que fue el día viernes, ¿no? Cuidado con las avecillas que luego llevan las noticias al rey. De nuestros pensamientos, desde nuestros pensamientos, ¿qué estoy pensando? Tomando en cuenta el comentario de Romy, ¿no? Poniéndolo como un ejemplo. ¿Qué estoy pensando? Desde ahí tengo que desarraigar eso. ¿Qué se anidó en mi mente? Ya tengo polluelitos, pajaritos y ahora ya van a tener hasta hijitos, ¿no? Ya tengo un nido ahí lleno de un montón de avecillas que están dañando todo, no solamente mi mente, mi espíritu, mi mente, sino todo mi sistema nervioso, mi salud digestiva, todo se afecta. Porque mi ojo me está estorbando y la palabra dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo.
échalo al fuego. Y se oye muy fuerte eso, ¿no? ¿Cómo? Pero si mi ojo es necesario. O sea, nuestra visión natural, en lo natural. Si tu oído es lo que te está apartando, deja de oír lo que no conviene. Toma autoridad para poder decirle a quien llega con mentiras y con chismes, no quiero escuchar. No quiero oír eso, no estoy preparado para escucharte, yo no soy tu apoyo. Mira mi vida, ni yo he salido de eso, ¿no? Y voy a comentar algo acá, aunque sé que va a quedar grabado, pero es importante. Muchas veces cuando se me acercan con temas de matrimonios todavía fuertes, yo digo, yo no te puedo ayudar. Y no porque esté en esta situación, que ustedes saben, sino porque puede que yo sea visceral en mi juicio, que no sea tan espiritual en algún momento, porque todavía puede haber un daño. Entonces hay que ser bien objetivas, hay que ser bien honestas y decir, esto sí lo puedo manejar y esto yo no estoy preparado para manejarlo. No tengo ese nivel espiritual, para eso hay una autoridad mayor sobre de mí que sí puede con ese tema. Y aquí así, ¿no? Y aquí lo vamos a dejar, hermana, hermano, amigo, amiga, quien se te acerque, porque yo te puedo incluso dañar. Ser honesto, ¿no? Mostrar en un momento dado, ¿sabes qué? Estoy en mucha debilidad en ciertas áreas y yo te puedo confundir, te puedo lastimar, o si lo hice, ser honesto y venir a decir, perdón, lo que te dije no estuvo bien, busca la ayuda, en donde sí la puedas hallar. Eso es lo que Dios está esperando de nosotras, que seamos realmente auténticas como familia, para que, como dice la hermana Carita, no estemos a la defensiva de nosotras. Al contrario, que sea ese lugar donde venimos a llenarnos de la presencia de Dios aún más en familia, en comunión, en intimidad, para poder estar fortalecidos, porque ayer, como nos explicaba Majito, el hogar no tiene que ser un campo de batalla, al contrario, tiene que ser el lugar del refugio de la familia. Y entonces, ¿por qué nosotras no le damos esa misma importancia a la casa de Dios? Este lugar no es para entre nosotros batallar. El lugar donde Dios nos hace congregarnos, que es la casa de Dios, estoy hablando en lo espiritual, por supuesto, es el lugar donde debemos de amarnos, ayudarnos, no hacernos daño, no envidiarnos, no lastimarnos y sanarnos, incluso sanarnos entre nosotras. ¿Cómo? Pues yo no te puedo ayudar, hermana, pero voy a hacer una oración. Y en ese momento podemos orar, ¿va? Sin declarar profecía, obviamente, ni nada que Dios no nos esté pidiendo. Vamos a orar, Señor, toma la situación de mi hermana en tus manos, la bendigo. Que Dios te dé paz, un abrazo. No hay que ministrar, no es necesario hacer eso. Y al contrario, nos puede oprimir también a nosotros por desobedecer. Entonces tenemos que ser muy sabias. Es un tiempo bueno, pero también un tiempo complicado a veces porque estamos entrando a otras dimensiones del espíritu y tenemos que tener mucha sabiduría para retener lo que Dios nos está dando, para hacer ese odre nuevo que dice, ahora sí puede captar el vino nuevo y no dejarlo ir, no se va a romper. Amén. Vamos a poner el esfuerzo en eso, ¿no? En retener lo que hemos logrado, porque a veces lo perdemos por nada, por cosas insignificantes. Y dice la palabra que por un plato de lentejas, Esaú vendió su primogenitura o su autoridad de primogénito. Era el de la doble porción de la investidura de su padre, de, de la herencia que el Señor, papá de él en ese contexto, le estaba por dar. Pero ya después dijo, ¿ya no te quedó nada, papi? No, hijito, ya se lo llevó todo tu hermano. ¿Cómo ves? Pero, ¿qué ocasionó? Porque muchas veces decimos, ay, qué feo que fuera Jacob un defraudador. Pero, ¿qué ocasionó que pasara eso en la vida de Saúl? ¿Fue injusto acaso? No, porque él decidió desechar lo mejor por un impulso, por un momento donde él tenía una debilidad, estaba hambriento
Tenía una necesidad que sí es una necesidad real, pero que pudo haber suplido de otra forma, o esperar a que Dios la supliera. Y muchas veces nosotras, en esa ansiedad que tenemos por suplir el cariño, el afecto, la cercanía, la convivencia, que es una necesidad real, la queremos llenar con cualquier persona y de cualquier manera, o en cualquier otro círculo, o entre nosotras, pero de una forma que no es correcta. Y creo que aquí le vamos a dejar el día de hoy. Quería avanzar un poquito más, pero creo que ha sido muy importante todo lo que hemos comentado y podemos edificarnos con lo que el Señor ha hablado. ¿Alguna quiere comentar algo más? Unos 2, 3 minutos más. Mis amadas hermanas, sin pelearse, por favor. ¿Todo muy claro? ¿Sí? ¡Ay, qué bendición! Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a terminar. Vamos a hacer entrega al Señor de lo que hemos hablado el día de hoy, que la palabra no regrese vacía. Dice que esta va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Y eso es un gozo, porque no se queda aquí, no, se queda, ahora que queda todo guardado, pues se va a las naciones, se va a los lugares donde Dios ha visto que esto va a ser de bendición y que va a traer libertad como la está trayendo a nuestras vidas. Amén. Hermana Susi, por favor, ora para terminar. Gracias, papá, te damos por este tiempo de compartir tu palabra y primeramente, Señor, te pedimos perdón porque en muchas ocasiones también nosotros hemos cuestionado, Señor, tu autoridad y la autoridad que has puesto en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que abre, Señor, otro entendimiento en nuestra vida, Señor, reconociendo, Padre, que todo lo que viene de ti, todo lo que está puesto por ti, Señor, nosotros lo tenemos que respetar. Nosotros tenemos que acudir a ese llamado tal cual tú lo hiciste con tu Padre. Padre, pon en nosotros un corazón sensible, Señor, un corazón enseñable todo el tiempo, papá, para recibir las instrucciones que tú nos des. Y te damos gracias, Señor, porque en todo tiempo nos estás poniendo alerta al día de lo que nosotros tenemos que recibir en nuestro corazón para ser efectiva, Señor, en tu reino. Bendigo, Señor, a la portadora de la palabra. Padre, que ella pueda tener de ti, Señor, siempre esa revelación, Padre, esa fe en ti, Señor, para que ella pueda compartir de lo que tú le has dado. Y a cada una de mis hermanas, Señor, bendigo la vida de ellas, Señor, bendigo su salud, bendigo sus casas, Señor, bendigo las circunstancias, Señor, por muy difíciles que sean, Padre. Sabemos que te tenemos a ti, Señor, y en ti toda carga, toda situación es más ligera, papá. Que este día, Señor, nuestra agenda esté en ti y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos como que fuera para ti. Te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, amadas.